Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, saha viryam karavavahe, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Namah Shivaya, muy buenos días. Bienvenidos al Satsang. El día de hoy vamos a hacer estudio de Bhagavad Gita. Recordamos que Bhagavad Gita significa el canto de Dios, que es una enseñanza que Krishna da a Arjuna en un campo de batalla. El campo de batalla es nuestra vida, es nuestra mente. Krishna es nuestra alma o Dios en nosotros y Arjuna es nuestra mente. Venimos estudiando el capítulo 4, el yoga de la sabiduría. En el primer capítulo, que es sobre el desaliento de Arjuna, Krishna está confundido sobre su deber, no sabe qué debe hacer, sobre todo porque está en una batalla muy fuerte contra un bando en el que hay muchos familiares suyos, y esto representa que nuestra lucha es contra nuestra propia mente, es contra nuestros propios aspectos negativos, y a veces estamos tan familiarizados con ellos que nos cuesta mucho destruirlos. Luego en el segundo capítulo, Krishna le enseña sobre la inmortalidad del alma, le da una enseñanza muy trascendental para que no tenga miedo de luchar. Y es que, digamos, no tenemos nada que perder en esta batalla interna, sino todo que ganar. Y es descubrir nuestra alma infinita, que es dichosa, que es pura y es luminosa. Y no hay que tener miedo a destruir nuestro ego, ni nuestras emociones negativas, ni nuestros pensamientos egoístas, sino todo lo contrario. Debemos sentirnos que ese es nuestro deber, y ese es el llamado a Arjuna, cumplir su deber, luchar en la guerra. Luego en el capítulo 3, el yoga de la acción, es el yoga del karma yoga, en el cual Krishna le enseña a Arjuna, por un lado, que su deber es actuar, ¿cierto? No omitir ese deber de actuar. Por un lado, porque la naturaleza es la única que actúa y la naturaleza siempre nos impele a actuar. Es inevitable no actuar, porque esa es digamos, la naturaleza de este mundo material, y que de cualquier manera debe reconocer que el único que actúa es Dios, que nosotros tenemos una idea falsa de que yo soy el que hago las cosas, pero que en realidad Dios es el único que hace todo en todos los seres, porque nosotros no nos inventamos nada de lo que nosotros somos, ni el cuerpo, ni la mente, ni siquiera los pensamientos. Todo eso son fuerzas de la naturaleza que están ahí y que simplemente se mueven, y que nosotros somos fruto también de esa fuerza. Eso que llamamos yo es una de esas fuerzas de la naturaleza, y es Dios mismo en esa forma. Y que lo mejor que debemos hacer es cumplir nuestro deber y ofrendar los frutos a Dios. No hacer nada buscando los frutos, porque esto genera ataduras y sufrimiento, sino hacer todo por agradar a Dios, es decir, agradar a nuestra propia esencia divina. Y ya en el capítulo 4 venimos hablando del yoga de la sabiduría, que es un capítulo en el que se profundiza sobre la naturaleza de la acción, es básicamente cómo actuar de manera sabia. Y lo primero que hablamos en el último satsang es que este conocimiento viene de un linaje antiguo que se ha transmitido de maestro a discípulo, que no es algo que yo me estoy inventando aquí, sino que es algo que hemos recibido de maestros que lo han recibido de otros maestros, que lo han recibido de otros maestros, hasta llegar. De hecho, pues esto no tiene origen, se dice que es un conocimiento eterno, pero cuando indagamos por el origen decimos que
que Dios se lo reveló a los primeros humanos y desde entonces se ha venido transmitiendo de maestro a discípulo de manera ininterrumpida. Entonces nosotros estamos recibiendo un conocimiento muy antiguo, sin tergiversaciones, sin interpretaciones amañadas, sino que es un conocimiento pues puro y bueno, y habla sobre quién eres tú, que es lo importante, no es como un conocimiento sobre algo lejano y externo a mí, sino que está hablando sobre quién eres tú en esencia. Y que es un conocimiento que ya tenemos todos internamente, pero que debemos purificar un poco nuestro corazón y nuestra mente para poder dejar que ese conocimiento florezca pues en nosotros. Y mencionábamos que, bueno, Arjuna le pregunta a Krishna que cómo es posible que le haya enseñado esto a los, digamos, a los primeros humanos, si él apenas en ese momento que hablaba con Arjuna tenía 80 años, cómo era así que él había estado hace millones de años atrás. Y Krishna le dice, es que yo soy eterno, o sea, y yo me manifiesto cada determinado tiempo para restablecer la justicia. Cuando empieza a reinar el adharma o la injusticia, yo me manifiesto para dejar enseñanzas y que la humanidad vuelva a su curso pues, de la bondad. Y le decía algo muy lindo, le decía, yo he tenido muchas vidas, o sea, yo soy eterno, el Atman. Tú también, oh Arjuna, o sea, nosotros somos también eternos. La única diferencia es esta. Yo, Krishna, conozco todas las vidas, pero tú no, ¿cierto? Y esto es lo que quiere decir, es más que todo sobre la omnipresencia de Dios, ¿cierto? Dios es todos los seres, todas las cosas, sin principio ni fin. Pero nosotros, como individuos que decimos que nacimos en una fecha tal, morimos en una fecha tal, tengo un nombre determinado, cumplo una serie de roles, toda esa visión limitada de nosotros mismos nos impide conocer esas otras vidas, sino que creemos que nosotros somos esta vida que ahora estamos experimentando. Pero los yogis enseñan que nosotros venimos de vidas pasadas, estamos en esta vida humana que dicen es la más preciada y la oportunidad más importante y valiosa para alcanzar la iluminación, es decir, para romper con los ciclos de nacimientos y muerte y el sufrimiento que ello implica. Y si no lo logramos, tendremos muchas otras vidas futuras para lograr eso. Entonces, bueno, me parece muy lindo eso cuando Krishna le dice, yo conozco todas las vidas, pero tú no. Y luego empieza a hablarle sobre el tema de la acción y la inacción. De que acción no necesariamente es hacer cosas con mi cuerpo, no necesariamente es estar en la cocina, ¿cierto? Un ejemplo solamente. Sino que acción es una forma como yo interpreto las cosas o como yo me identifico con las cosas. Entonces decíamos que uno puede estar sentado en meditación, quieto, con los ojos cerrados, aparentemente no actuando, pero nuestra mente puede estar identificada con un montón de cosas, incluso con el mero hecho de yo estoy meditando, y eso ya es una acción. Es la identificación de mi mente con algo que estoy haciendo. Y así, un ejemplo también es que yo puedo estar sentado meditando, aparentemente no actuando, pero mi mente puede estar maquinando un montón de situaciones de mi vida. Y eso es lo que llamamos acción en la aparente inacción. Mientras que el yogi es todo lo contrario. El yogi practica la inacción en la aparente acción. ¿Cuál es la aparente acción? Que yo puedo estar haciendo mil cosas, karma yoga pues puro, de aquí para allá, corriendo, haciendo mil cosas, pero el yogi, aunque está haciendo mil cosas, no está actuando en su mente. Porque en su mente él solo ve la divinidad moviendo todo.
él no se identifica con lo que hace, sino que él sabe que todas estas fuerzas, que el único que está hablando es Dios, que el único que está escuchando es Dios, y no hay identificación. Y por eso lo llamamos inacción en la aparente acción. Y dice, las acciones no me afectan, dice Krishna. ¿Por qué Krishna? O sea, Krishna, nosotros somos Krishna cuando no nos identificamos con la acción. Cuando nos identificamos somos cada uno de nosotros, Yotin, Sergio, el de más allá. Pero cuando no nos identificamos somos Krishna, somos Dios, que es el único que actúa en todos los seres. Entonces dice Krishna, las acciones no me afectan ni deseo sus frutos. Las acciones no esclavizan al que me conoce de esta manera. Entonces cuando decimos no esclaviza es que no nos ata, ¿cierto? No genera por un lado apego, sufrimiento, ni tampoco aversión, y no genera karma. La ley del karma, que es como muy conocida y famosa por todos, se conoce como la ley de causa y efecto. Y es que toda acción tiene una reacción, toda acción tiene una consecuencia, y esa consecuencia lo llamamos el fruto que nosotros en un futuro recogemos de nuestras acciones. Y todo en la vida, digamos, desde la ignorancia, desde la individualidad, desde la dualidad o la separación, todo es karma. Por ejemplo, el cuerpo que tú tienes en este momento es fruto de un karma que tú sembraste en vidas pasadas. Dicen que el karma se manifiesta de 3 maneras. Una es el cuerpo que tenemos, el género, bueno, el hecho de ser humanos, sino perros, etc. Las experiencias que tenemos durante la vida, si tenemos suerte o no, si gozamos de confort o de muchas dificultades. Sí, todo lo que experimentamos, cualquier cosa que sea, es también karma. Estamos cosechando el fruto de nuestras acciones pasadas, por lo general de vidas pasadas. Muchas veces ni siquiera podemos identificar de dónde viene ese fruto, porque por lo general son vidas pasadas. Y el tercer elemento, el primero es el tipo de cuerpo, el segundo es el tipo de experiencias que tenemos y el tercero es el tiempo de vida que tenemos en este cuerpo, en esta encarnación. Dicen los yogis que todas nuestras respiraciones están contadas y es algo que ya está determinado desde que nacemos. Hay quienes mueren pocos instantes después de nacer, hay quienes mueren después incluso más de 100 años y eso también es karma, el tiempo de vida que tenemos. Y todo esto es por las acciones que realizamos identificándonos como individuos que actuamos. Y eso es a lo que Krishna llama las acciones que nos esclavizan. Pero si tú reconoces que es Dios el único que actúa y no yo ti, no tú mismo, entonces dices, las acciones no me afectan, ni deseo los frutos, las acciones no esclavizan al que me conoce de esta manera. O sea que no producimos karma. Y esa es la manera de romper con los ciclos de nacimientos y muertes. Sabiendo esto, los antiguos buscadores de la libertad también actuaban. Actúa pues tú como hicieron ellos antaño. Entonces le está diciendo a Arjuna, cumpla su deber, pero no se identifique con la acción, ofrezca todos los frutos a Dios y así no se esclavizará pues con esa acción que está realizando. Pero entonces luego Krishna se pregunta, ¿pero qué es la acción y qué es la inacción? ¿Cierto? Hay que conocer la verdadera naturaleza de la acción, así como la acción prohibida. Sí, así como la acción prohibida. Entonces, más adelante nos va a empezar a hablar como de eso, de cómo distinguir entre qué es la acción correcta y qué es la acción prohibida. Entonces dice, habiendo abandonado el apego a los frutos de las acciones, siempre se está satisfecho, no se depende de nada y aunque actúe no hace nada. Entonces ya sabemos qué significa ese no hacer nada, que es Dios quien hace. No espera nada y tiene la mente y el ser entero controlados. Ha abandonado la codicia y actuando solo corporalmente no incurre en pecado. Es la misma enseñanza.
aunque se actúa, si no me identifico con la acción, realmente no estoy haciendo nada. Es la naturaleza la única que actúa. Y la naturaleza siempre actúa dármicamente y eso nos debe dar mucha confianza. O sea, recordamos que la Bhagavad Gita se da en un contexto de una guerra y para todos es negativo matar. Pero ¿cuál es el contexto, no? Estamos luchando contra un bando que está sembrando sufrimiento y terror en un reino. Hay que destruirlo. Eso no es si yo quiero, que qué pesar. Piensa en los que están sufriendo. A ellos es los que hay que defender de este reino, de este gobierno corrupto. Entonces, el deber de Arjuna es actuar sí o sí para poder restablecer el orden. Pero, aunque realice todas esas acciones, incluyendo matar, realmente está sirviendo al Dharma, está ayudando a restablecer la justicia. Y entonces eso a nivel pues, personal, ya decíamos, es una guerra interna. Nuestros familiares son esas emociones negativas con las cuales nos hemos habituado y a veces no sé si es que somos adictos a ellas, pero las repetimos y las repetimos y las repetimos y pareciera que nos gustaran, pero en el fondo no nos gustan. Y porque todos sentimos que sufrimos ante ellas y todos queremos salir de allí, pero luego volvemos y repetimos. Entonces, es no dudar de que hay que destruir estos aspectos negativos y mucho desde pues, nuestra visión, desde la fe. O sea, hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude, que nos ilumine nuestro camino, sobre todo a través de estas enseñanzas, ¿no? Y reconocer que es lo mejor para nosotros. Es mejor destruir ese egoísmo, es mejor destruir esas actitudes o esas tendencias de nuestra mente que nos impiden evolucionar, que generan obstáculos también con los demás. Y aunque cuesta mucho, aunque no es fácil, si nosotros con fe pedimos a Dios que nos ayude, eso sucede. Y sobre todo, si somos muy atentos, tenemos en cuenta estas enseñanzas, en el día a día, como decíamos ayer en la enseñanza del Jnana Yoga, las reflexionamos, pensamos en eso, entonces de a poco nuestra mente va a estar conectada a un contenido más sádvico y asimismo eso va a transformar nuestro mundo interno. Dice el verso 22, contento con lo que le llega sin esfuerzo, esto es Krishna hablando, contento con lo que le llega sin esfuerzo, libre de envidia y de los pares de opuestos, ecuánime en el éxito y el fracaso, no está atado aunque actúe. Entonces nos está hablando de una mente ecuánime, ¿cierto? Y esto no es indiferencia, no es que no me importe nada, sino que es tener la capacidad de soportar los pares de opuestos, de que aunque hayan momentos de muchísima felicidad, yo no me desbordo, y aunque hayan momentos que me reten, que me generen rabia, que me generen tristeza, yo tampoco colapso, sino que logro mantenerme estable y puedo lidiar con esas situaciones de una manera pues más eficiente y como más beneficiosa para mí y para los demás. Porque si yo me desbordo en felicidad, eso también puede generar apego como a esas situaciones. Y cuando esa situación cesa, entonces voy a caer en el extremo contrario. Voy a lamentarme, voy a sufrir. Y por el otro lado, si me dejo colapsar entre las dificultades, pues va a ser más difícil salir de ahí, voy a terminar deprimido. Y todas las tendencias de nuestra mente que nosotros repetimos tienden a reforzarse. Entonces es más fácil que ellas se repitan y se repitan. Mientras que si nosotros intentamos bloquearlas, pero no de una manera represiva, de reprimirlas, sino poniendo en práctica las herramientas que el yoga nos ofrece. Entonces, por ejemplo, cuando estoy en un estado de mucha felicidad, puedo ofrecer a Dios y agradecer por ello, tener una actitud más sádvica, ¿no? Eso no significa que no disfrutemos, pero es más como reconocer de dónde viene eso, ¿no? Y tener como una relación más amable y más sádvica y más sana con lo bueno que nos pasa, sin apegarnos. Y ante lo negativo, hacer yoga
ir a satsang, estudiar las escrituras. Es la mejor manera de salir de los estados negativos o depresivos. Hacer pranayamas, bueno. Aunque mi mente esté así a mil, acuestes en el mat, haga asanas, así sea que, o sea, de una manera obligada, pero hágalo. Y va a ver que al final va a tener la mente más clara, ¿no? Entonces es como buscar cómo estas herramientas del yoga también nos pueden ayudar como en esos momentos para cultivar sobre todo un estado de ecuanimidad, lo que queremos decir. Continúa diciendo Arjuna, Krishna, se disuelven todas las acciones del que carece de apego, está liberado, tiene la mente instalada en el conocimiento y trabaja por sacrificio o por Dios. Y sigue un verso muy famoso para nosotros, que lo voy a cantar. Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagnau Brahmanautam Brahmeivate Nagantavyam Brahma Karma Samadhina. Es el verso 24 del capítulo 4. Y vamos a entender por qué lo cantamos a la hora del alimento. Dice, Brahman o el absoluto, Dios, es la ofrenda, o sea, el alimento, pues, pero el alimento como un todo, pues, como el acto de alimentarnos. Brahman es la ofrenda. Brahman es la mantequilla derretida. O sea, Brahman es cada uno de esos ingredientes que compone ese alimento. Brahman derrama la ofrenda en el fuego de Brahman. Entonces, Brahman es cada uno de ustedes cuando toman el alimento y lo ingresan a su cuerpo. Eso es una ofrenda que hacemos, es como un ritual. Estamos ofrendando el alimento que es Brahman mismo, que es ese Dios o ese absoluto, y lo estamos ofrendando a nuestro fuego interno, que también es Brahman, el fuego digestivo. Y porque nuestro cuerpo también es ese mismo Brahman o Dios. Vemos que la palabra Brahman es Dios, ¿cierto? Y al final dice, en verdad el que siempre vea a Brahman en la acción llegará a él. Entonces esto traduce lo siguiente, vamos a cambiar la palabra Brahman por Dios. Dios es la ofrenda, Dios es la mantequilla derretida, Dios derrama la ofrenda en el fuego de Dios. En verdad el que siempre ve a Dios en la acción llegará a Dios. Entonces es eso, nosotros así en términos más prácticos decimos, el que cocina es Dios. El alimento que está cocinando es Dios. Los comensales son Dios. Y el acto de comer y todo lo que pasa en mi cuerpo en ese proceso para convertirse en este cuerpo es Dios también. Entonces es el significado de ese mantra que cantamos antes de tomar el alimento. Algunos yogis solo ofrecen sacrificio a los dioses, mientras que otros ofrecen el Atman o el alma como sacrificio realizado por el alma en el fuego de Dios. Entonces es algo similar a lo que acabamos de decir. Ofrecen a Dios, que son nosotros mismos, como sacrificio realizado por Dios en el fuego de Dios. Entonces, o sea, para el yogi Dios es todo y eso no es solo una metáfora, ¿cierto? Entonces por eso hablamos de la unión, de que todo es un solo ser universal, de que todo es simplemente Dios. Y de allí se desprende el por qué la multiplicidad es solo una apariencia, eso ya hemos hablado antes, de que aquí no hay 30 personas, sino que hay un solo ser, hay una sola alma, de que aquí no hay, digamos, millones de especies en este planeta, sino que hay un solo planeta, de que en el cosmos no hay millones de planetas, estrellas, y demás, sino que hay un solo cosmos, es un solo ser infinito y eso somos cada uno de nosotros. Entonces, estos versos evocan eso, como que hay un solo ser y que toda esa multiplicidad es solo una apariencia y que no es real, y eso es lo que los yogis llaman lo irreal. Y por eso cuando cantamos el Asatoma Satgamaya, ese verso dice, cuando están los mantras finales, Asatoma Satgamaya Tamasoma Yortir Gamaya Brityormam Britam Gamaya.
El asato, asato significa lo irreal, asat, que es lo irreal. Y lo irreal, como les digo, es la multiplicidad, eso es solo una apariencia. Y esa apariencia la experimentamos por el velo de la ignorancia. Eso es lo que los yogis llamamos la ignorancia o la separación o la dualidad. Y dice, asatoma satgamaya. Eso dice, guíanos de lo irreal, guíanos de esta apariencia de la multiplicidad hacia lo real. Y lo real es la visión de unidad o de un solo ser. Y sí, es como eso. Y para eso tenemos que como soltarnos o rendirnos, como no estar a toda hora queriendo reforzar esta individualidad o este egoísmo. Por eso es tan importante el karma yoga, porque yo estoy dejando de pensar tanto en mí y estoy pensando más en unidad con todos. Digamos que al principio no es tan así, porque nosotros, bueno, a muchos nos cuesta mucho y estamos renegando, eso y lo demás. Otros tienen una actitud mucho mejor, pero aún así sigue esa multiplicidad y es yo estoy sirviendo a los demás. O sea, aparentemente soy yo y otros. Pero en realidad yo no estoy sirviendo a los demás ni a otros, yo estoy sirviendo a mi propio ser que es todo. Y eso lo hago pues de muchas maneras, respetando la naturaleza, viviendo en armonía pues con todos, haciendo karma yoga pues de manera más formal en la cocina, en mercadeo, enseñando, eso y lo demás. Pero no es que yo sirva a otros, sino que es como Dios sirviéndose a sí mismo, pues es como el punto. Dice el verso 28, algunos ofrecen sacrificio, como sacrificio riquezas, austeridades y yoga. Y los ascetas de autocontrol ofrecen como sacrificio el estudio de las escrituras y el conocimiento. Otros ofrecen como sacrificio el aliento expirado en el inspirado, o sea, la respiración. Controlando el curso de ambos, absortos solo en el control de la respiración. De aquí está hablando un poco de que básicamente todo lo que nosotros hacemos es un sacrificio o es una ofrenda a Dios. Algunos, obviamente según su estilo de vida, no todos son yogis, pero cada uno según el rol que cumple, todo lo que está haciendo realmente es un sacrificio. Y sacrificio es ofrenda. A veces se traduce como karma yoga, porque eso es el karma yoga, es una ofrenda a Dios, pero me gusta usar la palabra ofrenda, porque es como cuando nosotros en el altar ofrecemos una flor o en el río. Entonces es como una entrega y un reconocimiento de que esto no es mío, sino que es de Dios y también es por un beneficio, ¿no? Entonces dice que los yogis, sobre todo los yogis que renuncian como a su vida económica, familiar, lo único que tienen para sacrificar es el conocimiento o para ofrendar a Dios, pues. Es el estudio de las escrituras y el conocimiento. Y por supuesto el karma yoga que hacen con la enseñanza y demás. Dice esto, los que comen las sobras del sacrificio, las sobras pues de la ofrenda, que son como el néctar, van a Brahman eterno. Este mundo no es para el que no hace sacrificios. De este modo muchos sacrificios se despliegan ante Brahman o ante Dios. Si sabes que todos ellos nacen de la acción, te liberarás. Entonces lo que venía diciendo, o sea, todo lo que hacemos es un sacrificio o es una ofrenda. Y si tú lo reconoces como tal, entonces te liberas de las consecuencias que esas acciones tienen. Eso no significa que yo pueda actuar negativamente y no voy a tener consecuencias o karma. Es todo lo contrario. Porque si yo decido actuar negativamente, ahí ya hay una identificación con la acción, es un ego pues separado del otro, buscando dañar. O sea, ahí ya hay dualidad y eso me va a atar pues. Pero lo que dicen los yogis es que cuando una persona
identifica esto de que solo Dios es el que actúa y que todo lo que hacemos es una ofrenda, naturalmente lo único que surge de su ser como acción son cosas bondadosas, ¿no? Es muy, pues sí, es imposible que de una persona que ve esta unidad en Dios salgan cosas negativas. Dice Krishna, el sacrificio de la sabiduría es superior al sacrificio con objetos. Todas las acciones culminan en el conocimiento. Entonces nos está diciendo que el fin de todo lo que hacemos en el proceso espiritual es el conocimiento, pero no es el conocimiento intelectual. Para los yogis el conocimiento es la experiencia. Entonces dicen, conocer a Dios es experimentar a Dios, ¿cierto? No es tener ideas sobre Dios, conceptos de Dios, qué es Dios, sino que conocer es ser, dicen los yogis. Entonces el propósito de todas nuestras acciones, como decimos, el karma yoga es purificar nuestro corazón y nuestra mente para alcanzar el conocimiento de Dios, para experimentar a Dios, que es lo mismo que experimentar mi ser sin límites y mi ser feliz eternamente, ¿cierto? Y es bueno también decirlo de esta manera porque a veces cuando decimos que es simplemente conocer a Dios, para muchos, aunque Dios es la palabra, digamos, más grande, que es sinónimo de amor, de felicidad, para muchos significa como algo demasiado abstracto, demasiado religioso, como demasiado ortodoxo, como de estar rezando todo el día, y no es eso. Es simplemente felicidad absoluta, por eso lo llamamos Ananda. Cuando decimos conocer a Dios, es experimentar a Dios, es simplemente ser feliz eternamente y sin condiciones. O sea, no es porque tengo esto, lo otro, porque voy aquí y allá, porque hago esto y lo demás, sino porque tú, todo lo contrario, te conectas es con tu corazón, con tu interior, no hay que ir a ningún lado, no hay que tener nada ni experimentar nada, sino contemplar en tu interior, en tu corazón, y ahí conectar con Dios, que es esa felicidad absoluta que ya eres. Si te postras durante mucho tiempo ante los sabios que han comprendido la verdad, les haces preguntas y les sirves, te instruirán en este conocimiento. Sabiendo esto, oh Arjuna, nunca volverás a engañarte como ahora. Verás a todos los seres en tu propia alma y también en mí. Aunque seas el pecador más grande, cruzarás todos los pecados con la balsa del conocimiento. Esto es muy importante porque no importa quién seamos, ni qué historial tengamos hasta este momento. Si hemos sido muy buenos o muy malos, para todos es posible la liberación. Pero eso no significa, digamos, como acabo de mencionar, que esto esté justificando la maldad, todo lo contrario. Lo único que está diciendo es que todos tenemos la oportunidad de reivindicarnos y de tomar el camino hacia Dios, sin importar qué hayamos hecho hasta este instante. Siempre tenemos la oportunidad de transformar nuestra vida, nuestro rumbo y empezar ese proceso hacia la liberación. Y igual los yogis dicen que todos inevitablemente estamos destinados a la iluminación. Porque por un lado es nuestra esencia, es lo que tú eres ya en este instante. Y si no es en esta vida, será en otra futura, en otra, o sea, pueden ser millones, miles de vidas. Los yogis dicen que son incontables, pero inevitablemente todos vamos a terminar reconociendo esa esencia, ¿no? Y es muy teso porque aunque no lo reconozcamos ahora, ya somos eso. Entonces es como dejarse llevar por el río y listo. Simplemente déjese llevar por lo que ya es y lo experimentará inevitablemente. De hecho, no hay que hacer ningún esfuerzo porque ya eres eso. O sea, no es algo que necesitamos obtener de afuera, es algo que ya está, que ya eres tú. Es como si yo dijera, necesito respirar, ¿no? O sea,
ya tu cuerpo respira automáticamente, tú no tienes que hacer nada. Simplemente date cuenta de la respiración, que ya funciona en ti, hazte consciente de la respiración. Es lo mismo, o sea, tú ya eres esa divinidad, tú ya eres el ser puro, tú ya eres ese ser dichoso, infinito, simplemente date cuenta. Y los yogis dicen que es un proceso de reconocimiento, o sea, de yo reconocer quién soy. No de obtener algo que me falta y que debo traer de otro lado, sino reconocer que soy ya. Reconocer que ya estoy respirando, reconocer que yo ya soy ese Atman puro. Y eso, como dice en este verso que acaba de leer, eso, incluso el ser más pecador sobre la tierra puede llegar a eso. Obviamente si hace práctica espiritual, si se dedica a otra cosa diferente a hacer daño. Igual que el fuego llameante convierte el combustible en cenizas, o la madera en cenizas, el fuego del conocimiento convierte en ceniza todas las acciones. Es decir, cuando tú reconoces a Dios, que es lo que llamamos el conocimiento, dice, convierte todas las acciones en ceniza, ¿cierto? O sea, dicen los yogis que la base del karma, la base de yo recoger los frutos de mis acciones, es la identificación con las acciones y con un ser individual, como ya les mencioné. Pero si tú adquieres el conocimiento divino en la que rompes la identidad con el individuo, ya no soy yo como individuo, sino que reconozco que soy el todo, la divinidad, se corta entonces con todas las ataduras que tenemos al karma y ya no vamos a cosechar ningún fruto futuro en el karma. ¿Y qué pasa en este caso? Por ejemplo, hablemos de Shivananda, que fue un ser iluminado, o sea, fue un ser que rompió con la identidad individual y por lo tanto convirtió en ceniza todas las acciones. Es decir, él se iluminó en cierto momento y aún así él siguió actuando aparentemente. Ya sabemos que un yogi iluminado no actúa, sino que es Dios. Y explican que los yogis que alcanzan ese estado solamente actúan por beneficio de la humanidad. Ya no son buscando algo para ellos mismos. Y si tú lees su historia, su biografía, él tiene una autobiografía muy linda y también hay varios textos que hablan de él. Hay uno que se llama el Evangelio de Shivananda, de la vida divina, y es un discípulo que escribió sobre su diario vivir con él en el ashram. Y Shivananda era la persona más activa de todos, pues hacía 1000 cosas, atendía a mil personas, era el guía espiritual de miles de personas por todo el mundo. De hecho, las cartas que hay en este libro de los Upanishads de Shivananda, que abrimos al azar, o los que hay en el calendario, son extraídos de cartas que él escribía a sus discípulos por todo el mundo. El punto es que él ya no era Shivananda actuando, él sabía que simplemente era un instrumento de Dios. Y cuentan que, bueno, por un lado, que aunque seguía actuando, él ya no sabía que era él, pero también lo que quería decir era en torno al karma. Por ejemplo, su cuerpo enfermó. O sea, lo que dicen los yogis es que el karma sigue actuando, lo que llamamos el prarabdha karma, el karma de esta vida, es como una flecha que ya se lanzó, ya no se puede detener. Y aunque uno se ilumine, igual esa flecha va a seguir corriendo hasta terminar en el blanco. Y eso lo sé que significa es que, por ejemplo, su cuerpo enfermó y como les expliqué hace un momento, nuestro cuerpo, nuestras experiencias y el tiempo de vida son karma. Y Shivananda enfermó en un momento dado, pero no era Shivananda enfermo, sino el cuerpo enfermo, el cuerpo como tal, digamos, sigue cosechando ese prarabdha karma, pero él ya no se identifica con ese cuerpo. O sea, de hecho Shivananda no se sentía enfermo, pero su cuerpo sí lo estaba, ¿no? Y bueno, quería mencionar eso, ¿verdad? Porque dicen que el prarabdha karma debe seguir su curso, pero tú ya no te identificas con eso pues que está sucediendo. Vamos a ir terminando.
Verdaderamente no hay nada en este mundo que purifique tanto como el conocimiento. O sea, el conocimiento es el que rompe la ignorancia espiritual, que decíamos ayer en el Jnana Yoga, es la base de las demás impurezas. Si no hay ignorancia espiritual, no hay egoísmo, sea mala, ni hay vikshepa, agitación de la mente. Igual pues tenemos tiempo para luego repasar esas cosas. El que es perfecto en el yoga acaban encontrándolo en el alma o en Dios. El que está lleno de fe se ha consagrado a Él y ha sometido todos los sentidos. Obtiene este conocimiento. Habiéndolo obtenido, llega de inmediato a la paz suprema. El ignorante, el que carece de fe, el que duda, camina hacia su destrucción. Para el que duda no hay felicidad ni en este mundo ni en el otro. Al que ha renunciado a las acciones por el yoga, cuyo conocimiento ha destruido sus dudas y es dueño de sí, no le atan las acciones. Por lo tanto, destruye con la espada del conocimiento la duda, nacida de la ignorancia y que habita en tu corazón. Refúgiate en el yoga. Levántate, oh Arjuna. Dice aquí, destruye con la espada del conocimiento. Cuando nosotros vemos en las deidades como Durga, que está aquí, un montón de armas en sus manos, eso es lo que representa. Como las armas es el conocimiento espiritual que ayuda a destruir todos los demonios internos. Entonces dice, destruye con la espada del conocimiento la duda nacida de la ignorancia que habita en el corazón. Refúgiate en el yoga. Entonces nos está diciendo eso, que nos refugiemos en el yoga como digamos, la manera de justamente obtener lo que buscamos, que es paz y felicidad. Y con esto terminamos el capítulo 4, el yoga de la sabiduría, y el último verso se canta así. Hari Om Datsat Iti Srimad Bhagavad Gitatsu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Sambade Jnana Vibhaga Yogo Nama Chaturto Dhyayaha. Así termina el capítulo 4 de la Upanishad de la Bhagavad Gita, la ciencia de lo eterno, la escritura del yoga, el diálogo entre Krishna y Arjuna, titulado el yoga de la sabiduría. Entonces vamos a cerrar un momentito los ojos.